recordarles que hoy comenzamos una enseñanza nueva, tal vez una de las más importantes, y tal vez tú piensas que estoy exagerando, pero no lo estoy exagerando. Una de las porciones del Nuevo Testamento más importantes en toda la Biblia, lo que se llama la carta del apóstol Pablo, o tal vez la conocen como la epístola de Pablo, la palabra antigua, epístola, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde él define una vez para siempre el evangelio y de qué consiste, las características, los componentes del evangelio, el verdadero evangelio. Lo que enseñó el apóstol Pablo es por autoridad de Dios. Lo que él enseñó es el patrón, el modelo, la plomada. ¿Saben lo que es una plomada, verdad? ¿Cuántos han? Pues tal vez las mujeres no, pero nosotros los hombres hemos trabajado con una plomada. Yo a veces, a mí me cae tan mal tener que colocar puertas en una casa, pero lo he tenido que hacer y sé cómo hacerlo. Y se pone un clavo arriba y se pone una plomada, entonces, ¿verdad? Pones las orillas de la puerta a esa línea. ¿Me explico? No me explico. Ok, mujeres, no me estoy explicando, pero los hombres sí saben. O usas un nivel, o si eres más tecnológico, como ya yo soy un poquito más, estoy viejo, soy ruco, pero más o menos me trato de quedarme al corte de filo de la tecnología. Ahora tengo un aparato que echa un rayo laser, y pone un punto, lo pones acá abajo y lo pone un punto, entonces puedes, fancy, ¿eh? Ok. ¿Por qué les estoy dando todo este rollo? La carta de Pablo a los Gálatas, su mensaje, ¿verdad? Es el rayo láser, el patrón de lo que es verdaderamente un evangelio. Comparamos lo que nosotros creemos a lo que Pablo enseñó. Y hermanos queridos, déjenme decirles, es sorprendente cómo gente no de veras entiende. Y no quiero presumir como que yo de a tiro, yo sí lo entiendo, pero sí lo entiendo mucho mejor, ¿verdad? Y lo entiendo, pero muchos cristianos no entienden lo que es las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo, ¿ok? Y así que muchos piensan que son salvos mediante sus buenas obras, sus esfuerzos, ¿verdad? Para ser buenos, y no que no nos debemos de esforzar para ser buenos, pero la cosa es que nada de lo que hacemos granjea, ¿lo dice bien? El favor de Dios. Dios nos salva totalmente por su gracia. Así que hice este librito para los participantes, para los grupos. Los líderes tienen su propio libro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así que yo les animo que si no están yendo a un grupo, participen de uno. Si a usted no le gusta ir a la casa de alguien más, yo sé que hay algunos de ustedes que nomás se sienten raros, no sé qué sé, no quiero decir lo que no debo decir, pero no se sienten. Ok, entonces vengan aquí al auditorio y Marco Castañeda y su esposa tienen un grupo que lo llevan a cabo aquí en la iglesia, en las instalaciones. Yo lo empecé más de un año pasado y a través de los meses que tenía este grupo, yo siempre les decía, ¿por qué no nos reunimos en la casa de alguien? ¡No! Para mí lo importante no es dónde nos reunimos, sino que nos reunimos para orar los unos por los otros y enseñar la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermano Domínguez, gusto de verlo aquí. Antes de que Antonio te llamas, ¿verdad? Antes que Tony venga y nos dé una palabra de agradecimiento, yo le digo Tony porque nosotros no somos muy religiosos aquí, ¿ok? Aquí no estamos con el reverendo. Yo nunca he usado esa palabra. No estoy diciendo que es mal, yo nomás no me siento que me deben de reverenciar.
Y sé que no les tengo que decir que no me reverencien. Algunos de ustedes no reverencian a nadie. Así que, pero, anyway, un anuncio de parte de Gracie y Omar Feliciano. That sounds like a movie star name, man. Anyway, ellos encabezan el ministerio de los solteros. Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué bueno. Bueno, este viernes a las 8 nos queremos ir de aquí. Vamos a ir a un corn maze, no sé cómo se dice en español, pero es un lugar como media hora de aquí para divertirnos. Es un ministerio para los solteros, edad 21 para arriba, y solamente para crear un ambiente donde ellos pueden conocer a otra gente y que van a la iglesia también, o otras personas que vienen, sus amigos. Pues si conocen a alguien que está soltero, ¿verdad? No importa la edad, que venga con nosotros y comparte. Y a veces damos un mensaje, pero este viernes vamos a ir al corn maze directamente de aquí y esperamos a divertirnos, si os permite. Corn maze es un laberinto. Sí, bueno, queremos ir de noche porque yo nunca he ido, pero se dice que es más divertido porque no se puede ver, ¿verdad? Y que van a estar sus flashlights, no sé flashlights, pero que traigan también $5 en efectivo para entrar al lugar, ¿ok? Pues este viernes nos queremos ir de aquí a las 8. ¿Bien? Gracias. Okay. What about you, Grace? You don't want to say nothing? No, if you don't want to, you don't have to. Esta es una de las últimas parejas, bueno, más o menos, todavía son recién casados. Anyway, así que una pareja ya no. ¿Qué más? Entonces, jóvenes, solteros, no se falten en esta actividad, ¿ok? Como me encantaba a mí. Tengo tan gratas memorias de cuando era joven. Yo me convertí a los 17 y nuestra organización tenía reuniones cada mes en diferentes iglesias. Y francamente yo no iba nomás para alabar y adorar a Dios. Yo sé que me veo muy santo, me veo de ese estilo, pero yo iba estaban todas las muchachas ahí, mis chicas ahí, guapísimas. Y ahí es donde vi a Armida por la primera vez, con su cintura de 18 pulgadas. Y todavía me acuerdo que tenía un vestido negro, una falda negra, bien apretadita. Y estaba dirigiendo un coro de muchachos que se llamaban las Christianettes, puras mujercitas, puras señoritas. Y ahí más o menos me quedé un poquito picado. Anyway, y luego ella se mudó de San Diego a Los Ángeles para casarme. Y me casó. La perseguí hasta que ella me casó. Anyway, okay. Hermano Domínguez, ¿por qué no viene y comparte una palabrita de testimonio? Y si no llega, ¿qué pasó con Misael? Si no llega Misael, voy a entrar a la predicación y podemos hacer la dedicación al final, ¿ok? Ok, gusto de verte. Así que tú pastoreas, ¿dónde? En Nuevo Laredo. Nuevo Laredo. Gracias. El padre de Misael Domínguez. Amén. Dios les bendiga y saludos para todos. Les agradezco al hermano pastor y a la iglesia local el habernos permitido, o el haberle permitido a Edward, un joven que vino hace poquito, con su banda, ¿verdad? Y al Ministerio Cimientos Producciones, que estamos tratando de llevarlo a cabo en la ciudad de Nuevo Laredo, de los ministerios emergentes musicales, para que ellos puedan ir avanzando y de alguna manera vayan reemplazando nuestros ministerios. Muchos de nosotros fuimos jóvenes, crecimos dentro del ministerio, pero ya hemos, como se dice la palabra, ya de la tercera edad hemos madurado, ¿verdad? Y ya el tiempo avanza
y es necesario que otros ministerios emergentes, nuevos, se vayan levantando y puedan tomar este lugar para poder confrontar a esta generación. Así que muchas gracias, hermano pastor, y iglesia, muchas gracias. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Ok, póngase de pie, hermanos. Vamos a entrar en la palabra de Dios. La pasada, ¿verdad? Los que estuvieron aquí presenciando el liderazgo de alabanza de el hijo ¿cómo se llama? Edward, ¿verdad? Edward, ya. Yeah. Allá es Eduardo, aquí es Edward. Eddie. Ok, right. Yeah. Anyway. Así puestos de pie, no sé si todos tienen su papelito, que es la escritura que vamos a leer. La razón que la imprimo en este papel, espero que no sientan que es una falta de respeto a la palabra de Dios, a lo contrario. Pero yo sé que no todos tienen una Biblia y me gusta, y a veces hay diferentes versiones de la Biblia. Hay versiones más modernas, todos dicen igual. Yo no sé cómo la gente piensa hoy en día, pero en mi época muchas veces diferentes iglesias, por ejemplo, la iglesia romana a veces decía, no, los protestantes usan una Biblia diferente. Todas las Biblias básicamente son iguales, ¿ok? Así que vamos a leer de Gálatas capítulo 1 versículo 9. En este estudio, en esta enseñanza, estoy usando la nueva versión internacional, tal vez una de las versiones más populares, más aceptadas en el día de hoy. Dice así, leyendo de Gálatas capítulo 1 hasta los versículos 1 hasta el 11, que dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Se está hablando a más que una congregación, sino todas las iglesias que se habían formado, establecido en la región de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra perdóneme, esa parte que dice no hay otro evangelio, ese no es escritura, eso nomás es un título y se me pasó quitarlo. Me asombra, dígalo conmigo, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a ¿qué? A otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar o pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, ¿qué pasa? Que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí, y fíjate, ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó, ¿por qué? ¿Por medio de qué? Por revelación de Jesucristo. Esta es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que me ayudes a compartirla con claridad. Declaro tu reino aquí, santificamos tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí como se está haciendo en el cielo. En el nombre de Jesucristo, y todo el pueblo dice amén. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Ok, a ver,
Ayúdame, Señor. Tal vez uno de los aspectos más notables y que nos llama la atención al principio de esta carta es el hecho que la carta a los Gálatas, fíjense del tono que Pablo usa y su estado de ánimo. ¿Qué dice? Me asombra, estoy asombrado, estoy perplejo. Dice otra versión, estoy horrorizado. Claramente no solo está preocupado, pero está enojado. Y, ¿verdad? Casi en todas sus cartas, es más, si tú lees las demás cartas del apóstol Pablo, tú vas a ver que al principio de todas las cartas, él siempre expresa una palabra de agradecimiento por quienes él está escribiendo. Por ejemplo, a los filipenses, él dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Cada vez, a veces nosotros decimos a otras personas que han sido una bendición para nuestra vida, tu vida me bendices, doy gracias por tu vida. Pero fíjense aquí que Pablo no expresa ninguna palabra semejante, ¿verdad? A lo contrario, ¿verdad? Él está preocupado, asombrado, enojado. ¿Qué es lo que ha provocado a Pablo que se sienta tan sensible? ¿Cuál es el motivo de su indignación y su actitud tan negativa que él expresa a los Gálatas? ¿Verdad? Pablo no anda con rodeos. Algunos de ustedes dicen, ¿verdad? Esa persona habla sin pelos en la lengua. Y Pablo les habla muy francamente a los Gálatas. Están dejando a Dios. A mí no solamente están en algún error pequeño, están dejando al que los llamó por la gracia de Cristo. Están dejando a Dios. Pero no están dejando a Dios en el sentido que nosotros a veces conocemos, ¿verdad? Gente que ha dejado a Dios. Ellos no están dejando a Dios regresando a la idolatría que ellos practicaban antes. Ellos no están dejando a Dios en el sentido que están regresando a los vicios, a la borrachera, qué sé yo, adicciones que practicaban antes. No. Pablo dice, están dejando al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero entonces él lo califica, no es que hay otro. Pero hay personas que están pervirtiendo el evangelio, añadiendo al evangelio, ¿verdad? Agregándole al evangelio. Lo que estaba pasando, les digo desde ahorita, ¿verdad? Ellos estaban abrazando otra forma, otro sistema de cómo ser salvos, de cómo ser aceptables a Dios. Era una mezcla de gracia y ley. Dígalo conmigo, gracia y ley. Y déjenme decirles que eso ha sido la lucha desde que la iglesia empezó, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Hay una mezcla de gracia. A veces la iglesia que yo pertenecía, la denominación, hablaban del amor de Dios, hablaban de la gracia de Dios, pero entonces amontonaban reglas y tradiciones y reglas sobre nosotros más que los fariseos. Por muchos años yo terminé confuso hasta que comencé a leer la Biblia sola, especialmente cuando vine a Dallas, porque yo fui salvo en California y la denominación que yo pertenecía. Y les voy a... no sé si mencionar el nombre de la denominación. Bueno, sí, paréceme que sí es importante mencionarlo, porque Pablo lo mencionaba. Era la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, que creen que, si no te bautizas en el nombre solo en el nombre de Jesucristo, no eres salvo. Si no hablas en lenguas, no eres salvo. Y luego, si no vives en santidad, y definían la santidad como las mujeres tienen que vestirse siempre de vestidos y no cortarse el pelo y no usar maquillaje y joyería, y los hombres siempre de manga larga. A mí se me quitó la manga larga cuando llegué a Dallas, porque aquí se pone como el infierno durante el verano. Y un día pensé, yo no puedo imaginarme que los discípulos, los que eran pescadores, estaban pescando con manga larga. Y poco a poco se me fue prendiendo el foco. Y leyendo la carta de Pablo a los Gálatas, y especialmente leyendo también Romanos, me di cuenta que solamente ha habido y solamente hay una forma de ser salvo, una manera de ser salvo, que es por gracia mediante la fe, ¿verdad?
Pero para entender la epístola, por qué Pablo estaba tan enojado y tan preocupado, necesitamos saber algo un poco del escenario histórico. Hay que entender esto, que la primera iglesia empezó en la ciudad de Jerusalén. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Y la ciudad de Jerusalén era el centro, ¿verdad? Era el centro de la religión judía, llamado el judaísmo. Todos digan judaísmo, que se refiere, ¿verdad? Es la religión que se basa sobre la ley de Moisés, la ley que Dios dio a Moisés en el monte del Sinaí cuando estuvo ahí 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y los primeros cristianos eran judíos que practicaban todas las leyes ceremoniales y todas las leyes culturales del judaísmo. Por ejemplo, la circuncisión, el guardar el día de reposo, las leyes alimenticias como la de no comer carne de cerdo y animales carroñeros. No estoy diciendo que es malo, a lo contrario, ¿cuántos saben que los médicos hoy en día recomiendan que no se coma carne de cerdo o puerco, como decimos nosotros, ¿verdad? Y especialmente en esa época que no había refrigeración, no se podía mantener la carne bien, así que Dios les dio estas leyes para su beneficio. ¿Están conmigo? No nomás únicamente para que sean salvos, pero para su beneficio, ¿verdad? Y es más, para que un gentil, en la época del Antiguo Testamento, si un gentil, un mexicano, un griego, un romano, quería ser salvo, él tenía que renunciar su nacionalidad, su raza, y literalmente hacerse judío, circuncidándose y guardando la ley. ¿Están conmigo? No era un simple hecho de nomás, pues yo creo en Dios, Pero cuando el evangelio se esparció desde Jerusalén, ¿verdad? Un número cada vez mayor de gentiles comenzaron a entregarse al Señor Jesucristo, comenzaron a convertirse al cristianismo, y las iglesias se componían no solamente de judíos, sino de gentiles. Surgió la pregunta: ¿los gentiles están obligados a cumplir las leyes ceremoniales y alimenticias de la ley de Moisés? Es necesario. Y algunos de ustedes que han leído el libro de los Hechos, especialmente el capítulo 15 del libro, les recomiendo mucho, lean el capítulo 15, digan capítulo 15. Pero no nomás lo digan, léanlo. Lean y van a ver ahí que todo este problema. Los varones gentiles tienen que circuncidarse, los gentiles tienen que guardar la ley de Moisés. Surgió ahí, ¿verdad? Llegó a cabeza ahí en ese asunto, y ahí se comenzó a resolverse el problema. Y la respuesta de Pablo era no. Todos digan no. No, los gentiles no tienen que guardar el sábado, los varones no tienen que circuncidar, no tienen que guardar las leyes. Si quieren comer puerco, si quieren comer ostiones, si quieren comer, qué sé yo, ¿verdad? Tocino, camarones, todo eso camarones, que nos gusta. ¿Cuánto les gusta el cóctel de camarones? Pero todo eso era contra la ley, Pero Pablo dijo no. Y lo que pasó es esto, que después de que Pablo estableció la iglesia en la región de Galacia, que estaba al sur de lo que ahora llamamos Turquía, se mudó a otras ciudades para evangelizar. Pablo no se quedaba mucho tiempo. Paréceme que la Biblia menciona, el libro de los Hechos menciona que Pablo paréceme que era Corintio, se quedó como 1 año y medio ahí, pero regularmente no se quedaba mucho tiempo. Él estableció una iglesia, no sé qué tan grandes eran las iglesias, y nombraba ancianos, nombraba líderes ahí de la iglesia. Me maravilló que pronto líderes se levantaban, y Pablo se iba a otra ciudad. Pues cuando él se fue de Galacia, llegó, ¿verdad?, un grupo de judíos maestros, ¿verdad?, que Pablo llama falsos hermanos, que Pablo llama judaizantes. ¿Por qué? Porque estaban enseñando a los cristianos que no solamente es necesario tener fe para ser salvo, pero tienen que guardar la ley de Moisés, ¿verdad?, circuncidándose y todo lo demás. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban mezclando la ley con gracia. Ahora, escúcheme, no es malo guardar las leyes del Antiguo Testamento,
Pablo paréceme que enseñó, no paréceme, si lo entiendo bien, en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo dice que si quieres guardar días, guárdalo, hazlo para el Señor. Si no quieres guardar el días especiales, hazlo para el Señor. Si quieres comer carne o no comer carne, etcétera, etcétera, hazlo para el Señor, pero no lo hagas como un punto de salvación. ¿Están conmigo? Yo tengo amigos. Creo que son mis amigos, no sé, pero anyway, yo tengo amigos y algunos que han dejado esta iglesia, algunos de ustedes lo conocen, por ejemplo, no voy a mencionar los nombres, ¿verdad? Pero, sí me va a salir, por ejemplo. Ya conozco amigos que todavía parece que todavía son mis amigos y que guardan el sábado. Que usan hasta las pronunciaciones hebreas. El nombre de Jesús no es Jesús, es Yeshua, y como que pronunciándolo, oh my God, y yo tengo que admitir que dentro de mí me frustro un poquito, pero ok, está bien, y así la guardan algunas reglas del judaísmo, está bien. Mientras no digas que yo soy más santo que tú. Mientras, especialmente que no digan esto es indispensable y necesario para ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿verdad? No hay nada malo. Pero estos estaban mezclando la ley y gracia, estaban pervirtiendo, distorsionando el evangelio de la gracia de Dios. Si alguien sabía algo de la ley, era el apóstol Pablo. Amén. Los que han leído algo de la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Él reclama, él escrupulosamente aguardaba todas las reglas ceremoniales de la religión judía toda su vida. Él dice más adelante en esta carta, dice, en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo, fíjate lo que dice, en mi celo exagerado. El cuate era un fanático. Más fanático que los fanáticos de los Dallas Cowboys. En su celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Era tan celoso que él dice, perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Él nomás no se quedaba en una posición neutral. Si quieren ser cristianos y creer en Yeshua HaMashiach, que crean, whatever, como dicen a veces los jóvenes, whatever. Y no, él no estaba con whatever. Esto es mal, esto es una plaga, este es un cáncer en la religión judía. Y él trató de hacer cirugía. Miren, él fue responsable por la muerte, por el primer mártir en la historia de la iglesia cristiana, Esteban. Dice la Biblia que cuando estaban apedreando a Esteban, echaron los que, se quitaban el saco. Usted sabe cómo se vestían con mucha ropa. Se quitaban el saco para tirar las piedras mejor. Right. Y pusieron las ropas a los pies del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, muy orgulloso, dice, respirando amenazas, odio, y mirando a Esteban, que fue apedreado, y aunque dice la Biblia que vieron en él como la cara de un ángel que resplandecía la gloria del Señor. ¿Están conmigo todavía? Este hombre él estaba serio en lo que él creía, ¿verdad? La gracia de Dios era lo más lejos de su mente. ¿Están conmigo? Hasta que un día, caminando a Damasco, a la ciudad de Damasco, estaba al norte de Jerusalén, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice el doctor Lucas, el que escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice? Sucedió que una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, porque ese era su nombre antes de ser llamado Pablo, su nombre cristiano Pablo, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo inmediatamente reconoció que era una voz divina, que este no era el chamuco, este no era un demonio que me está tratando de engañar. Fíjate cómo él respondió, Señor, ¿quién eres? Y Cristo respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Oh, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Cuánto tiempo vas a sufrir ese aguijón, verdad? Y dice que él cayó cuando se levantó, ¿verdad? Estuvo ciego por 3 días. Pero ¿sabe lo que pasó durante esos 3 días? Durante esos 3 días, todas sus creencias, Dios las puso pata para arriba, man. Él reconoció todos estos años que he estado luchando, tratando de guardar los 10 mandamientos. Y él reconoció. ¿Saben lo que le pasó a Pablo? Lo que le pasó al profeta Isaías. ¿Se acuerdan cuando Isaías dijo: en el día del Señor yo vi al Señor sentado en su trono y los ángeles cantaban, los serafines, santo, santo, santo? Y cuando él vio eso, no pienses que Isaías dijo: oh, qué gozo siento en mi alma. Él sí se sintió quebrantado como un pecador y dijo: soy hombre de labios inmundos. Así se sintió Pablo. Él reconoció que soy un hombre pecador. Él reconoció su verdadera profunda pecaminosidad, ¿verdad? Y reconoció que no le hace cuánto se esforzó para guardar la ley. Nadie se puede hacer justo delante de Dios guardando los 10 mandamientos. Llegó a comprender el hecho, escucha, que somos demasiados pecaminosos. Escucha. Somos demasiados pecaminosos para contribuir a nuestra salvación. ¿No están escuchando? Somos demasiados pecaminosos para contribuir a nuestra salvación. Necesitamos un rescate completo. Déjenme decirles, ni después de aceptar a Cristo logramos ganar la salvación. Y la segunda cosa que Pablo reconoció, que somos salvos por gracia. Digan gracia. ¿Qué significa gracia? Significa favor inmerecido. Armida, tú sabes muy bien que nosotros cantábamos coritos. El otro día vi perdónenme, apostólicos, perdónenme. Pero de los cantos apostólicos. Y me maravillo, Marco, cómo cantan de la gracia de Dios, pero practican otra cosa totalmente. My God. ¿Verdad? Gracia significa favor que no se merece. Déjame decirte, amigo, no puedes llegar a merecer. You cannot make yourself worthy of salvation. No puedes llegar a merecer a la salvación, ¿verdad? Antes de ser salvo, menos antes de conocer a Cristo y ni después. Somos salvos por la gracia. ¿Mediante la qué? ¿La ley? No. Como dijo el apóstol Pablo, mediante la fe en la obra de Cristo. Más, ¿verdad? Más nada más. Como dijo el apóstol Pablo a los Efesios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Fíjese las palabras, por gracia, díganlo, por gracia, ¿verdad? Ustedes han sido salvados, ¿y qué más? Mediante la fe, díganlo, mediante la fe, repítanlo, por gracia, mediante la fe, díganlo otra vez, por gracia, mediante la fe. Déjenme decirles otra cosa que no tengo en mi bosquejo, y es esto. La salvación, desde que Adán fracasó, la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe. Abel, Noé, Abraham, Jacob, Isaac, José, todos los creyentes, el rey David. Vamos a ver un poquito, tal vez en el futuro, el rey David. ¿Cómo piensas que él se salvó? ¿Guardando la ley? Oh my God, él cometió adulterio, él cometió homicidio. Algunos pentecostales, algunos cristianos, ¿verdad? Se imaginan, sí, pero él fue salvo porque él se arrepintió. ¿Qué está diciendo? Que en el periodo donde él cometió el pecado y el tiempo hasta que llegó a arrepentirse, en ese lapso de tiempo David estaba perdido. ¿Eh? No. Dios sabe lo que él está haciendo
y Él conoce a quién está llamando. ¿Amén? ¿O no? No quiero jugar con sus mentes y no estoy tratando de jugar. Yeah, come on, Pastor, you're playing with my mind there. No, I'm not playing with your mind. A veces gente se porta y ve a Dios como que Dios no estaba, como que Dios vio a David y dijo, ¿para qué lo llamé? ¿Para qué? ¿Para qué? Le dije, ¿verdad? Mi misericordia nunca se va a apartar de ti. Ahora estoy obligado, mi misericordia no se va a apartar de ti. Dios sabe quién escogió cuando escogió a David, y Dios conoce lo que Él escogió cuando te escogió a ti y a mí. Yo pensaba que iban a estar un poquito más emocionados, pero la estoy complicando, no sé. Sí, me estoy tomando mucho tiempo. Y esto es lo que Pablo le enseñó a los Gálatas. Pero ahora vienen los judaizantes, y los judaizantes no estaban negando totalmente a Cristo ni a su sacrificio. Un error fácil de ver. Si ellos hubieran dicho, no necesitan a Cristo, los Gálatas hubieran dicho, ¡eh! ¡Fuera! En el nombre de Jesucristo. Pero ellos estaban mezclando la gracia y la ley, algo sutil, algo que socava el evangelio. Si tú agregas cualquier cosa, escucha, si tú agregas cualquier cosa a la simple fe en Cristo como un requisito para ser aceptado por Dios, si tú dices que para ser salvo, o escucha lo que voy a decir, no solamente para ser salvo, o para ser santo, para ser santificado, que necesitas, ¿verdad? Que necesitas la gracia de Cristo más otra cosa, estás socavando, estás invalidando, no sé si lo dije bien, ¿verdad? Estás revocando el evangelio del Señor Jesucristo. Estos cristianos estaban engañados. Así que el apóstol Pablo declara un veredicto de condenación contra estos maestros, estos falsos maestros. Lo repito, el verso 8 y 9. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel, fíjate esto, un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto de lo que hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Cuántos saben que a través de la historia de la iglesia ha habido un sinnúmero de apariciones de ángeles? ¿Lo digo o no lo digo? Apariciones de santos. Ok, Alex dice, sí. Sí, porque tú no estás acá arriba. Y saben que tengo que tal vez tomar el ejemplo de Pablo, que dice, estoy predicando y enseñando para agradar a los hombres. Si yo predicare y enseño nomás para agradar a los hombres, no soy siervo del Señor. Y yo no le llego a los talones a Pablo, pero ¿saben qué? Les tengo que decir la verdad. A través de la historia del cristianismo ha habido apariciones de santos, de ángeles, de vírgenes. Y tal vez esas apariciones las pudiéramos aceptar si dijeran cosas que van en línea al evangelio. Pero ya cuando se comienzan a colocar estas personas como mediadores para nosotros acercarnos y ser salvos, ¿me estoy explicando? Cuando estamos diciendo, ¿verdad?, que ellos interceden por nosotros, queridos hermanos, eso ya está fuera de serie. El apóstol Pablo enseñó terminantemente, y uno de los versos que cito, el apóstol Pedro dijo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, hay un Dios y un mediador, dígalo conmigo, un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo,
quien dio su vida en rescate por nosotros. Uno dio su vida. Solamente el derramamiento de la sangre de uno, el Hijo de Dios, es capaz de borrar los pecados de todos los pecadores, desde Adán hasta el último hombre que van a ser sobre este planeta Tierra. Ni les voy a decir que digan amén, eso es algo personal hasta cierto punto. Están abandonando a Dios. Y fíjense que este no era un error cualesquiera. ¿Están conmigo? Siempre, siempre ha habido diferencias de opinión. Están conmigo, diferentes puntos de vista. Mis mejores amigos, Marco y yo, ¿verdad que hemos platicado cosas? Y ¿cómo la ves tú? Y él presenta su punto de vista, yo presento el mío, yo creo que el mío es el correcto, pero y Marco, como es muy gentil, no hay alguien de sangre divina como Marco, y él no me dice, no, usted está mal, pastor. No, tenemos puntos de vista, qué sé yo, cómo se debe de vestir las mujeres, tenemos que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo, algunos sí, algunos no. Esas son cosas que no te salvan. Pero lo que Pablo está mencionando aquí, esto es cuestión de salvación. Él dice, ustedes están dejando a Dios, abrazando otro evangelio que verdaderamente no es evangelio, ¿verdad? Creyendo que guardando estas diferentes reglas alimenticias y el sábado y qué sé yo, eso te hace más santo y te salva. Es un gran engaño. ¿Qué derecho tenía Pablo para corregir y reprender a los Gálatas? ¿Qué derecho tenía Pablo para escribirle a estos cristianos de esta manera? En primer lugar, Pablo era el fundador de la iglesia. ¿Están conmigo? El fundador. En otra palabra, era el padre espiritual de ellos. Él dice en el capítulo 4, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Amén. ¿Se fijan? Para él eran sus hijos. Cuando él estableció esta iglesia, no sé exactamente qué significan los dolores, pero le costó sufrimiento a Pablo. ¿Están conmigo? Le costó algo para establecer esa iglesia y los ve como hijos. Estos son los sentimientos de ansiedad e ira que Pablo expresa, son los de un padre amoroso. ¿Cómo te sientes tú cuando ves a un hijo o a un nieto caminando por mal camino o destruyendo su vida en drogas o algo por el estilo? ¿Verdad que un padre se enoja? ¿Lo ama? Algunos que piensan el amor no se enoja, seguro que se enoja. La Biblia dice, la ira de Dios se ha manifestado contra todos los que practican el pecado. Está enojado. ¿Por qué está enojado? No está enojado que quiere tomar venganza, pero está enojado porque Él nos creó para servirlo, para amarlo, para estar en su familia. Y cuando Él ve a sus hijos caminando por mal camino, Él se enoja. Y así se sentía el apóstol Pablo. Pero enseguida, en segundo lugar, y lo más importante, que Pablo es un apóstol. Digan apóstol. Así, fíjense que en la primera frase, en la primera oración, él se identifica como, ¿verdad?, un apóstol. Pablo, apóstol. ¿Qué clase de apóstol? No como los apóstoles hoy. Ustedes saben, no sé si ustedes se mantienen al tanto de lo que está pasando en la iglesia evangélica de hoy, pero se ha hecho muy popular que hombres se llamen apóstoles o que sean apóstoles. A través de los años, no lo creo como tú no lo crees tampoco, pero ha habido hombres, Pastor Juan, usted es un apóstol. Paréceme que está equivocado, ha de haber otro Juan aquí, pero no soy yo, ¿verdad? Pero hay gente que se llama apóstol, pero no como estos primeros apóstoles. Fíjate cómo Pablo se describe, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre. ¿Están conmigo? Nosotros los pastores, Marco, yo, otros pastores, otros líderes en la iglesia, evangelistas, qué sé yo, somos llamados por Dios. ¿Están conmigo? Podemos decir, el pastor Antonio puede decir, yo fui amado por Dios. Lo sé. Hay otros que lo saben más que otros, pero sé, ¿verdad? Un gran pastor de una gran iglesia, Andy Stanley, le dijo a su papá, que es un gran pastor en los Estados Unidos, le dijo, papá, ¿puedo hacerme voluntario
presentarme como, no sé si así se dice en inglés, can I just volunteer to be puedo presentarme como voluntario, ¿verdad? Nosotros somos llamados por Dios, pero, ¿verdad? Tenemos llamamiento de Dios y la máxima autoridad para nuestro ministerio es la palabra escrita en la Biblia, pero hasta allí llega nuestra autoridad. Pablo no era así, ¿me entiendes? Nosotros hemos sido comisionados por hombres, la mayor parte. Hay algunos que nomás de la noche a la mañana se les ocurrió hacerse pastor y hicieron tarjetitas y comenzaron a llamar a la gente que viniera. La mayor parte de nosotros hemos sido comisionados por un cuerpo de ancianos, como lo fue el pastor Timoteo. Rápidamente, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos le pusieron las manos, te pusieron las manos. Pablo, ningún ser humano, ningún apóstol, ningún líder de su contemporáneo le impuso las manos a Pablo. Si alguien le impuso las manos a Pablo fue el Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Cristo personalmente lo llamó, lo comisionó y fíjate nomás, Pablo no fue a la ciudad de Jerusalén, él no se juntó con los apóstoles. Oiga Pedro, oye Mateo, enséñenme el evangelio, ¿qué es lo que debo de predicar? Yo he sido judío toda mi vida, he practicado la ley toda mi vida, ¿qué es lo que debo de predicar? Pablo nunca hizo eso. Cristo lo llamó y ¿verdad? En esos 3 días que él estuvo ciego y también habla él, vamos a ver más adelante en el libro de este libro, en esta carta que dice que por 3 años él se fue a Arabia a pasar tiempo a solas con Cristo. En la carta a los Corintios, 2 de Corintios, él menciona que él fue hasta que fue llevado al tercer cielo. ¿Están conmigo? Y Cristo le enseñó el evangelio que él predicó, una cosa muy singular. ¿Están conmigo? Así que los apóstoles, los primeros 12, ¿hay apóstoles hoy en día? Tal vez, y sí, pero no en el sentido de los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Ellos fueron enseñados directamente, personalmente por el Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Así que ellos tenían autoridad absoluta. Lo que ellos escribieron y lo que ahora es el Nuevo Testamento es Sagrada Escritura. ¿Están conmigo todavía? Es Sagrada Escritura. Mire, voy a ser corto en esto. Pero Cristo, la noche antes de ser crucificado, Él se juntó con sus 12, yo creo que no más 11 porque uno lo traicionó, pero se juntó con sus primeros discípulos que Él personalmente les dio. Y Él les dijo, miren, ahorita no les puedo enseñar y no les puedo decir todo lo que les quiero decir, porque no lo van a poder soportar. Pero cuando venga el Espíritu, ¿cuántos han leído esas escrituras? Y verdad, la mayor parte la aplicamos a nosotros, pero en realidad la primera aplicación es a los discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar y los va a guiar a toda verdad. Ahorita ustedes no les he enseñado toda la verdad, pero el Espíritu Santo los va a llevar a toda la verdad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando de lo que ahora está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo todavía? Por eso Pablo le dijo a los Efesios, estamos edificados sobre el fundamento. ¿Cuál fundamento? Dígalo conmigo, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que tenían ellos, ¿verdad?, extraordinaria autoridad. En tercer lugar, veamos rápidamente el mensaje que Cristo, que Pablo, y como dije estaba diciendo al principio, lo que Pablo recibió el evangelio que Pablo recibió de parte de Cristo es el patrón, ¿verdad? Es el modelo que usamos para comparar lo que nosotros creemos es el evangelio. ¿Están conmigo? Ahí, viendo lo que Pablo enseñó, podemos determinar lo que es correcto e incorrecto. Lo que es doctrina, perdone que voy a usar esta palabra, tal vez no estamos muy acostumbrados a usarla, ortodoxa. Doctrina correcta de parte del Señor Jesucristo es el evangelio, ¿verdad? Es inmutable, es inalterable y autoritativa.
no se debe quitar, no se le debe quitar nada y no se le debe añadir nada. Como dice el último libro de Apocalipsis, si alguien añade a este libro, a esta profecía, las maldiciones de Dios caerán sobre él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el Evangelio? Ya vamos terminando, ¿verdad? En la apertura, fíjate que Pablo nos da un rápido y conciso, pero creo que completa descripción del mensaje del Evangelio. Primeramente, Pablo nos describe y nos dice quiénes somos. Digan conmigo, ¿quiénes somos? Es más, di conmigo, ¿quién soy? Y Pablo dice que somos personas perdidas y incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Él dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para ¿hacer qué? Rescatarnos de este mundo malvado. Después de todo, solo pueden ser rescatadas las personas que se encuentran en un estado de perdición y en una condición de incapacidad, que no se pueden salvar a ellos mismos. Esto es lo que implica la palabra rescatar. Dígalo conmigo, rescatar, salvar. Y fíjate que en comparación a todas las demás religiones, ¿cuántos han oído personas decir, todas las religiones conducen a un mismo Dios? Todas las religiones más o menos. Yo me acuerdo cuando primero llegué a Dallas, yo tocaba muchas puertas y un día llegué a una puerta de una pareja que eran hippies. Y les traté de explicar que nuestra iglesia era la verdadera iglesia y que y luego me dijeron algo que yo nunca había oído, a lo menos, que de a tiro me dejó despistado. Todas las religiones son básicamente igual. Tú sabes, Juan, que todas las religiones básicamente dicen, ¿verdad? Hacer lo bueno para que te traten bien. Do unto others as you would have. ¿Cómo se dice en español? Haced a otros lo que tú quieres que te hagan a ti. Y yo dije, caramba, es verdad. Me quedé paralizado y no supe qué decir. Años después, al estudiar el Evangelio mejor, me di cuenta que el cristianismo no se trata de nosotros. No se trata de nosotros compararnos con otras religiones. El cristianismo se trata del Señor Jesucristo y la singularidad de la persona de Jesucristo y la obra que Él llevó a cabo en la cruz. Si tú comparas el cristianismo con cualquier otra religión, con cualquier otro, con cualquier otro fundador de religiones, Buda, Mahoma, Confucio, tú verás que ellos jamás reclamaron ser salvadores. Ellos jamás reclamaron ser rescatadores. Lo que ellos reclamaron es enseñar. Ellos eran maestros. Cristo es el único que reclamó y que se dice de él ser salvador. ¿Cuántos dicen amén? Más que todo, sabemos indiscutiblemente que Jesús fue un gran maestro, pero aquí Pablo lo menciona, ¿verdad?, como nuestro Salvador. Digan conmigo, nuestro Salvador, ¿verdad? De piel a piel, la Biblia enseña que aún nuestros mejores esfuerzos de ser buenos son totalmente inútiles para ganar el favor. Como dice Pablo a los romanos, todos nuestros actos, o como dijo el profeta Isaías, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Necesitamos ser rescatados. Amén. Solo personas que se encuentran en un estado de perdición, ya lo dije, en una condición de incapacidad, necesitan el rescate. Imagínate que ves a una persona ahogándose. ¿Qué harías si ves una persona ahogándose? Me acuerdo algunos años pasados que un pastor y su servidor fuimos a Turner Falls. ¿Cuántos han ido a Turner Falls? Y estábamos ahí en la lagunita que está allí, y mi amigo pastor, que fuimos al colegio bíblico juntos, se comenzó a ahogar, hermanos. Comenzó a dar patas de ahogado.
Y a tiro a mí se bajaba y dije, oh my Lord, al principio pensaba que estaba jugando y luego digo, no, este no está jugando, Ricardo no está jugando y lo vi que... Oh my God. Hubiera sido una estupidez que yo Ricardo, mira, que le hubiera entregado un libro enseñándole cómo nadar. Ese no es un tiempo de dar lecciones de cómo nadar. ¿Están conmigo? Es una tontería. Look, Richard, cálmate. Y yo le digo a todos, y les voy a decir a todos, miren, el más grande enemigo que te ahoga y que causa ahogarte es pánico. Estar dando patadas de ahogado. Tienes que inhalar y eso llena tus pulmones y vas a fijarte que si te calmas y nomás mueves tus manitas un poquito, ¿qué va a pasar? Lo que pasa con un globo lleno de aire. Flota, tarugo. Pero ese no era el tiempo de decirle, flota, tarugo. No. Lo agarré y gracias a Dios que había una piedra saliendo cerca y lo agarré y lo empujé y lo tiré y él se quedó como una tortuga, ¿verdad? Pero ¿qué es el punto? ¿Verdad? Hay que tirar, o si ves a alguien ahogándose, le tiras una soga, le tiras un salvavidas. Cristo es el salvavidas, ¿verdad? ¿Qué dijo el ángel a José cuando estaba pensando dejar a María? ¿Verdad? Llamará su nombre Jesús, porque Él instruirá a la gente cómo salvarse. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo es que Cristo nos salva? Necesito terminar. ¿Cómo nos salva Jesucristo? ¿Cómo somos rescatados? Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. La muerte de Cristo no fue martirio. Él no murió por una creencia. Su muerte fue un sustituto. Él murió por nosotros, en nuestro lugar. ¿Están conmigo? Él sufrió. Mire, desde que Adán fracasó, ¿verdad? Todo ser humano es condenado. Merece la condenación y el castigo eterno de Dios. Cristo vino y tomó ese castigo en lugar tuyo y mío. Se cuenta una historia de una tribu indígena, no sé si es leyenda, que sé, pero según yo la leí, perdón, había una tribu indígena cuando empezó este país, allá en el 1700 y pico, y estaban pasando por una gran escasez, falta de alimento, y almacenaban la comida, y luego el jefe, ¿verdad? Él repartía un poquito todos los días, pero descubrieron que alguien se estaba robando comida, alguien se estaba robando los alimentos. Estaban en peligro de morir de hambre. Pusieron un espía para ver quién está robándose la comida. Y era la madre del jefe de la tribu. Y ¿verdad? El jefe de la tribu tuvo que llevar a cabo el castigo, ¿verdad? De ponerlos en el piso, estirarlos y amarrarlos. Y luego darle no sé cuántos latigazos. Y para sorpresa de todos, el jefe tomó a su mamá y ordenó que la ataran al piso. Y cuando ya iban a comenzar a darle los latigazos, él se echó sobre la espalda de su madre y ¡boom! ¡Pow! ¡Bam! Sufrió el castigo en lugar de su mamá. Eso es lo que el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios hizo. Bajó del cielo y en la cruz, cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Quién sabe la respuesta al por qué? Porque Él estaba tomando el castigo en lugar tuyo y en el lugar mío. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Y por qué Dios lo hizo? ¿Por qué el Padre lo hizo? La Biblia dice, Pablo dice aquí rápidamente, ¿verdad? Que era simplemente según la voluntad de nuestro Dios. A los Efesios Pablo dice,
el beneplácito de su voluntad, nomás porque Él quiso. Él no vino porque nosotros le pedimos que viniera. ¿Están conmigo? La mayor parte, ¿cuántos de ustedes en realidad reconocían el peligro que ustedes estaban antes de conocer a Cristo? ¿Verdad que no? No, para ustedes, what the heck, man, ya hasta se burlaban, se reían, más pecaban, que conocí a un muchacho que se convirtió y dijo, man, nosotros nos hacíamos puros de marihuana como tan grandes y así, ¿verdad? Y solo que te estés muriendo como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo que dijo, oh my God, cuando estaba ahí con los puercos o los cerdos, ¿qué estoy haciendo aquí muriéndome de hambre cuando en mi casa de mi padre hasta los esclavos y los siervos se alimentan mejor que yo? Me voy a levantar y voy a ir a mi papá y decirle, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Verdad? Y el punto es que Él, ¿verdad? Él regresó al Padre. Él dio su vida por nosotros, pero no porque nosotros le pedimos, sino porque Él lo hizo por la gracia de Dios. A través de las Escrituras no hay indicios, no hay ninguna indicación y otro motivo o causa para el sacrificio de Cristo excepto la voluntad de Dios. Si nosotros pudiéramos contribuir a nuestro rescate, si nosotros mismos pudiéramos rescatarnos, o si Dios hubiera visto algo en nosotros que merecía el rescate, ¿verdad? Entonces pudiéramos darnos palmaditas, ¿verdad? Como hacía el Michael Jackson. Pero el hecho es, todo, la salvación de principio y fin es la obra de Dios, es por la gracia de Dios, ¿verdad? Un día vamos a quitarnos, y como dice el apóstol Pablo, todo fue para la gloria de Dios Padre. ¿Cuánto dicen amén? Yo les he dicho muchas veces, si tú lees el último libro de la Biblia, yo me he fijado que a través de los años muchos cristianos es el primer libro que leen, es el libro de Apocalipsis. Quieren saber cómo todo se va a terminar, ¿verdad? No te culpo. Pero una de las cosas que yo me he fijado en el libro de Apocalipsis, que cuando la iglesia llega al cielo, ¿qué es lo que hace? Y verdad, han recibido sus coronas de victoria, sus coronas como de recompensa. Pero ¿qué hacen? Cuando están enfrente del Señor Jesucristo, echan sus coronas a los pies de Jesucristo y le dan toda gloria. Y una de las cosas que cantan es: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos dicen amén? Termino con esto, algo que dice Tim Keller, uno de mis favoritos predicadores. Esta es la humillante verdad que está en el corazón del cristianismo. Nos encanta ser nuestros propios salvadores. Amén. Nos encanta ser nuestros propios salvadores. A nuestros corazones les fascina inventar gloria para ellos mismos. Por esta razón encontramos extremadamente atractivos los mensajes legalistas de sálvate a ti mismo, ya sean religiosos o lo que sea. Termino con lo que dije en medio del sermón. Somos demasiados pecaminosos para contribuir a nuestra salvación. Necesitamos un rescate completo.